Vamos a pasar al workshop número 4 de la jornada con servicio satelital. Déjenme motivar esta presentación con una anécdota que no es mía. Es de un macroeconomista de los más brillantes que tiene la Argentina, que es Daniel Heyman, que participó en el diseño del Plan Austral, y en el 86 estaba trabajando en la CEPAL cuando lo visita y recibe a un comité de Japón que venía a ver cuáles eran los resultados del plan de estabilización, y le preguntaron qué iba a producir la Argentina. Entonces Daniel le contestó, en el marco del plan, que en la medida que las variables macroeconómicas fundamentales se estabilicen y que haya mayor precisión, cómo iban a evolucionar estas variables, los actores económicos iban a poder hacer mejor sus cálculos, y en la medida que se reduzca la incertidumbre, algo que sigue estando vigente hoy, a pesar de la cantidad de años que han pasado, iban a haber inversiones y eso iba a generar un aumento de la actividad, a lo cual los japoneses le contestaron qué va a producir la Argentina. Y Daniel no supo qué contestarles o qué responderles en ese momento, y esa quedó grabada como la pregunta japonesa, y esa pregunta japonesa es un poco lo que está detrás de este título. Lo que yo me quiero preguntar, o la interrogante que quiero plantear es: ¿qué es lo que va a hacer Argentina en el marco de las nuevas tendencias de la actividad espacial? Esto lo hago desde el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, donde hay investigadores de distintas disciplinas. Ahí está la economía también, yo soy economista, y varios de los investigadores trabajamos en temas de economía de la innovación y desarrollo productivo, espacios a partir de los cuales hemos trabajado en investigar temas sobre economía del espacio desde el 2017. Yo al final de la presentación, no sé si la van a subir, dejé una slide con todas las referencias por si alguien está interesado en ver cuál es la producción del instituto. Pero en particular lo que les voy a presentar hoy es un documento de trabajo que salió publicado hace 3 meses, que hicimos con Andrés López, sobre tendencias en la economía del espacio. En ese trabajo lo que tratamos de hacer es explorar cuáles son los principales proyectos, las distintas actividades que se están llevando a nivel global en el sector espacial o en la economía del espacio, y hacemos un relevamiento sobre las perspectivas que hay en la Argentina, a partir de una consulta con una cantidad de especialistas, sobre cuáles son las oportunidades o en qué tipo de actividades la Argentina podría insertarse en este marco de New Space, con proyectos privados, ¿sí? No con los proyectos de la CONAE, por ejemplo. Y también lo que hicimos en ese trabajo, y lo que les voy a comentar, es un relevamiento de unas startups argentinas que ya están participando, ya están intentando insertarse en estas nuevas tendencias. En el 2020, los ingresos de la economía del espacio fueron de 370.000 millones de dólares, y la cantidad de lanzamientos fueron el doble aproximadamente de los que hubo en el 2014. Y la participación privada en estas últimas 2 décadas se ha ido incrementando aceleradamente y tomando posición y actividades en una gran variedad de proyectos que son muy desafiantes desde el punto de vista tecnológico. Esta especie de reemplazo de la actividad de los gobiernos no es una desaparición de la actividad de los gobiernos, sino que es un cambio en la simbiosis que hay entre el sector privado y los gobiernos, porque buena parte de todos estos actores, que son sumamente relevantes a nivel global, existen y han crecido a partir de las demandas que han tenido de los principales países del mundo y que siguen teniendo, con contrataciones de la NASA o de la Agencia Europea o de las principales agencias del mundo. Nosotros relevamos lo que se hace, los principales proyectos en cada una de esta gran variedad de actividades, identificamos algunos, que son los verdes que se mencionan ahí, donde existen algunas empresas y startups argentinas que están tratando de insertarse. A mí me gusta presentar este esquemita, ¿sí? Que tiene algunas debilidades, pero que es la cadena de valor de la economía del espacio en la Argentina, donde se pueden identificar cómo en los distintos eslabones de esta cadena de valor siempre hay actores argentinos. Tenemos copada toda la cadena de valor, salvo por el segmento de lanzamiento. Actualmente no hay nadie que
haga lanzamientos. La debilidad que tiene esto es que no te muestra Q1 integrada si está en cada una de estas empresas. Por ejemplo, Satellogic funciona como un operador, pero está integrada verticalmente y fabrica sus propios satélites y hace su propio I+D. Entonces, buena parte de estos actores, muchos de los cuales pertenecen al sistema científico-tecnológico de la Argentina, y que también son proveedores o han sido proveedores de las misiones de ARSAT y de CONAE, han surgido a partir de esas propias misiones, ¿sí? El interrogante que aparece acá es cómo haces para conectar este esquema y este entramado de actores con las nuevas actividades en el sector espacial y con estos nuevos proyectos privados que tratan de insertarse en esas actividades. Entonces hicimos un relevamiento donde le preguntamos a especialistas de distintas instituciones en cuáles tendencias los proyectos privados argentinos podrían llegar a insertarse, y lo que contestaron es que donde existe mayor chance de que se puedan insertar es en el desarrollo de constelaciones para IoT, para observación, y en el desarrollo de comunicación láser. Entonces les preguntamos por qué creían o cuál era la ventaja que podía llegar a tener Argentina para insertarse, los proyectos argentinos para poder insertarse allí, y la primera respuesta era que es el capital humano argentino, la disponibilidad de capital humano argentino que permite que se puedan desarrollar ese tipo de actividades, y lo segundo era más o menos lo obvio, y es que existen ya algunos proyectos en marcha que están relativamente avanzados. Ahora, no es que estos especialistas respondieron de que nos vamos a insertar en todas las actividades para las cuales hay proyectos, porque por ejemplo, cuando se les preguntó sobre las posibilidades de inserción en el segmento de servicios de lanzamiento, dijeron que eso no era muy probable en el futuro cercano, aún conociendo los proyectos que tiene la CONAE y algunas otras startups, algunas de las cuales les voy a mencionar a continuación. Les preguntamos también sobre los obstáculos que había para insertarse en las nuevas tendencias, y los principales que mencionaron fue el acceso a financiamiento por parte de estos proyectos privados y a componentes importados. Eso tiene que ver con parte de las restricciones que existen en la Argentina. También se mencionó en este relevamiento la dificultad que existe para articular las actividades de estos proyectos con actores centrales y del sistema científico-tecnológico que permitan aprovechar las capacidades físicas y humanas que se han acumulado en las últimas décadas con los proyectos de la CONAE y de ARSAT, o sea, los demandados por parte del Estado. Nosotros relevamos al menos 7 proyectos de startups que intentan insertarse en estas nuevas tendencias que les había mostrado antes. En servicios de lanzamiento está Tlon Space, LIA Aerospace y Satellite. Satellite es un proyecto bastante chiquitito que lo que intenta hacer es conectar demandantes institucionales de servicios de lanzamiento con compañías que realizan servicios de lanzamiento, por ejemplo, universidades que quieren hacer un satélite y lanzarlo, y ellos les facilitan el servicio logístico. Después está Satellogic en constelaciones de observación de la Tierra, que es conocido. Otra empresa que se ha dado a conocer y ha tenido mucha publicidad en los últimos meses es Innova Space, que es una empresa que planea tener una constelación de satélites para prestación de servicios de IoT. Después, en comunicación láser, probablemente uno de los proyectos más importantes o ambiciosos desde el punto de vista tecnológico, pero que está radicado en Estados Unidos, está Skylum Global. Es un proyecto de 2 chicos que trabajaron antes en INVAP, y que tienen actualmente, le prestan servicios a un contratista de la defensa de Estados Unidos. Y el último proyecto, que es menos conocido, es el de Epic Aerospace, de remolcadores espaciales. Todos estos proyectos tienen distinto grado de madurez y todos se enfrentan a distintos obstáculos de naturaleza tecnológica, organizacional, financiera, comercial, hasta poder llegar a un estadio donde sean sustentables desde el punto de vista económico. Algunas de estas empresas tienen radicación en el exterior y otras tienen planes para radicarse en el exterior, y cuando les consultábamos por qué era eso, lo que nos respondían era que es para sortear las restricciones que tienen para acceder al financiamiento, para acceder a mercados y para acceder a insumos para producir. Y lo de acceder a mercados en parte tiene que ver con las restricciones que tienen algunos países para comprar componentes y subsistemas e insumos espaciales afuera de sus propios países. Entonces, si vos te radicás en Estados Unidos o en Europa, vas a tener un mayor acceso a ese tipo de mercados. Cuando les preguntamos por qué la vinculación con este entramado local era tan débil, bueno, no hay una respuesta clara,
Algunas de las empresas decían que tenía que ver con que quieren mantener a nivel interno todas las actividades de I+D, y es decir, se quieren integrar verticalmente esos proyectos, y otros contestaban de que existen mecanismos poco ágiles para poder interactuar con las instituciones de ciencia y tecnología locales. Yo tengo algunos interrogantes que lo que quieren hacer, no tengo las respuestas, lo que quieren hacer es desagregar esta pregunta japonesa de qué es lo que va a hacer la Argentina en pequeñas preguntas un poco más puntuales. Y creo que en la medida que podamos responderlas vamos a estar más cerca de saber hacia dónde podemos ir y cómo. Tengo 3 grupos de preguntas. El primer grupo de preguntas tiene que ver con la internacionalización de los proveedores locales de base tecnológica, es decir, con todo ese entramado de instituciones y de empresas que han servido como proveedoras de los proyectos de CONAE y de ARSAT, y en los cuales no ha redundado un éxito localizando parte de su producción en el exterior, o sea, no han podido internacionalizarse. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y la primera duda es si estas empresas que proveen componentes y subsistemas pueden vender en el exterior eso en lugar de salir a vender satélites completos, que es lo que podría hacer eventualmente INVAP. La segunda pregunta es ¿a dónde tendrían que ir a vender? O sea, ¿tendrían que ir a vender o podrían ir a vender sus servicios a Estados Unidos, a Europa, o ahí operan estas restricciones que no les van a permitir entrar, o a América Latina? La razón por la cual no han podido penetrar en estos mercados tiene que ver con una escasez de esfuerzos diplomáticos, con faltas de capacidades para comercializar sus propios productos, o con cuestiones tecnológicas, o con que lo que hicieron para todos los proyectos de CONAE y de ARSAT en realidad no es demandado por el resto del mundo. ¿Puede ser la agencia latinoamericana una oportunidad para las empresas privadas en la Argentina? O sea, ¿podría ser un foco para demandar productos que puedan proveer, productos y servicios que puedan proveer las empresas argentinas? ¿O en realidad la demanda sería muy de nicho y muy de algunos desarrollos muy puntuales que no va a ser significativo como para que se puedan desarrollar e internacionalizar las empresas que ya existen en la Argentina? El otro grupo de preguntas que tengo están vinculados a los planes GEO y los no GEO, o en realidad al plan de desarrollo de satélites geoestacionarios, que es el plan vinculado a la ley aprobada en el 2015, y el no GEO es el plan espacial de la CONAE. Yo quiero redundar en la importancia que tienen estos planes, porque ocupan un lugar central las demandas de los gobiernos para poder traccionar la creación y el crecimiento de nuevas empresas privadas, es lo que está sucediendo en el mundo. Pero me cuestiono, me pregunto, ¿cuán efectivas pueden llegar a ser estos planes en la medida que no haya garantizado un presupuesto para poder llevarlos adelante, o estén sujetos esos presupuestos, o la actualización de estos proyectos, que actualmente ambos están desactualizados, al menos en la presentación de qué es lo que se va a hacer en los próximos años, estén sujetos a los ciclos políticos? ¿Y cuán factible puede ser adaptar estos planes que planifican, que dicen cómo va a ser la demanda y la producción de la CONAE en un caso y de ARSAT en otro, de satélites en los próximos años, cómo se pueden adaptar, o si se pueden adaptar a la New Space? ¿Se puede adaptar para que puedan generar mayor crecimiento de empresas privadas, o para participar en nuevas actividades, o vamos a seguir trabajando sobre las tradicionales? Y el último conjunto de preguntas tiene que ver con la internacionalización de otro tipo de proyectos. Por ejemplo, ¿se puede aprovechar de alguna manera la radicación en el exterior de las empresas startups que les mencionaba antes? Algo que tienen en común todas esas empresas es que usan capital humano local, usan capital humano en Argentina. ¿Se puede aprovechar de alguna manera, puede impactar en el ecosistema local el hecho de que existan esas empresas o esos proyectos argentinos en el exterior, más allá de la utilización de capital humano en Argentina? ¿Existe quizás una oportunidad más allá de la provisión de subsistemas o instrumentos que tenga que ver con proveer tecnología o información espacial para otras industrias que estén menos controladas que el sector espacial? Es el caso de la empresa argentina SpaceSur. ¿Es posible promocionar este tipo de empresas, o promocionar la creación, o incentivar la creación, o fomentar la creación de más startups tecnológicas como las que mencionaba antes? Y por último, si es posible de alguna forma
hacer interactuar estos ecosistemas y estas empresas con las capacidades acumuladas en las últimas décadas en el sector espacial de Argentina. Capacidades acumuladas en instituciones que han generado infraestructura, pero también capital humano. Creo que en la medida que podamos responder estas pequeñas preguntas puntuales, vamos a poder estar más cerca de saber hacia dónde podemos llegar a ir. Muchas gracias.